Deutsche Welle nos comparte la conmovedora historia de una chelista y un director de orquesta durante la Alemania nazi. Y por primera vez, bailarines mexicanos interpretan una obra de Sasha Valls. Se va a poner muy interesante este programa. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, como siempre, un placer. Amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, un programa con mucha cultura. Y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con la responsabilidad, con la vocación, con el ejercicio periodístico. Y el compromiso con la verdad, que es reconocido por los miembros del gremio periodístico. Se entregó el Premio Nacional de Periodismo en sus diferentes categorías, galardón que reconoce el trabajo de quienes con su desempeño y labor cotidiana defienden el derecho del ciudadano a estar informado. Durante la ceremonia de premiación, se recordó que la labor periodística atraviesa una crisis de supervivencia ética y económica y que es fundamental defender la visión crítica y libre. No permitamos jamás que se asesine la razón de ser de la libertad de expresión, que no es para mentir, es para informar. A partir de la certeza, podremos opinar y diferir y discutir. Noticias 22 de Canal 22 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Programa Cultural de Televisión por ser fiel a su trayectoria y alimentar día a día la visión cultural del país, así como por mostrar las distintas facetas del desarrollo de la cultura sin elitismos y con una propuesta incluyente, lejos de modelos comerciales y discriminatorios. Es una felicidad absoluta para el canal, para los compañeros. Creo que es un homenaje a un noticiero que tiene una credibilidad, que es una palabra importantísima hoy. Es validar el trabajo, el esfuerzo de que en tiempos complicados, en tiempos que pueden ser políticamente difíciles o económicamente también muy complicados, pues la cultura se tiene que seguir documentando porque es el único asidero al que podemos agarrarnos, digamos. El Noticiario Cultural de México, el único en su tipo en el país, nació, creció y se transformó en Canal 22 desde 1993. Se ha convertido en una ventana importante de difusión del acontecer cultural, artístico, científico y social, tanto a nivel nacional como internacional. Nos acostumbramos a verlos porque yo creo que Canal 22 y su noticiero contribuyen al mejoramiento de este país. La manera de hacer con la cultura un discurso integrador de lo que pasa en nuestro país es importantísimo. Yo creo que el noticiero 22 trabaja en ese sentido. La cultura, su fuerza, radica en que no es un elemento accesorio en una democracia, sino es su corazón más fuerte. Si tú das cuenta de eso de manera cotidiana, más allá de las olas políticas y económicas, el centro se mantiene. Ese es el milagro de estar en un noticiero como Noticias 22. Larga vida a este espacio y felicidades a quienes lo hacen posible. Noticias 22, Karen Rivera. Recibimos con humildad este reconocimiento y refrendamos, por supuesto, nuestro compromiso con la difusión de la cultura y con la búsqueda siempre de la verdad, que es el trabajo de los periodistas, pero también subrayar que este programa, estamos aquí y nosotros somos la cara, pero hay un equipo muy importante detrás del mismo, editores en producción, en cabina, aquí en piso, en maquillaje, en vestuario, un gran staff, sin el cual esta idea, este sueño no sería posible. El reconocimiento es para todos ustedes, para todos ellos que están del otro lado de las cámaras. Muchas gracias y felicidades. Un aplauso a todos nuestros compañeros, compañeras. Ya el próximo año cumple 30 años el 22 y no hay que olvidar que este canal nació justo con este noticiario que tenemos el honor de formar parte de él, todos quienes estamos, todas quienes estamos actualmente y que bueno, pues tiene una larga historia. Yo creo que ya habrá tiempo de platicar acerca de ello, Rafa, porque pues vale la pena. Un noticiario cultural que ha sobrevivido y que se mantiene pues dentro de estos parámetros, pues es algo de celebrarse. Y lo hacemos por ustedes, entonces eso es lo más importante. Exactamente. Y a propósito de difundir la cultura, vamos a recordar el fomento del amor por las artes escénicas. A temprana edad, Laura, surge no en las tablas, sino desde las letras. Vamos a ver por qué.
Para Ignacio Garibaldi López, el teatro es un ejercicio de libertad y de creación donde se muestran los anhelos, las virtudes y los defectos del ser humano. Hace 15 años decidió entregarse por completo a la dramaturgia y en su natal Torreón, Coahuila, encontró múltiples ventanas para desenvolver su talento como escritor en el ámbito académico, pero también desde un aprendizaje autodidacta. Encontré aquí en Torreón una escuela de escritores de la SOGEM cuando tenía varias en diferentes ciudades del país. Después de que terminé el diplomado en creación literaria, me dediqué a buscar cuánto curso hubiera aquí en la comarca lagunera. Hace varios años vino Silvia Peláez, que es una excelente maestra, una excelente dramaturga, y con ella tomé en particular cursos muy específicos sobre monólogos. Ahora, la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado, otorgó al dramaturgo el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2022 por su pieza La Voz de la Tierra Roja, una propuesta escénica que surge a partir de su labor como docente y su interacción con los jóvenes. Al ver su realidad, encuentro una situación de abandono, como yo la estuve también hace años cuando fui adolescente, ¿no? Tengo dos personajes que son hermanas, ellas son huérfanas de madre y el padre está con otra familia. Dentro del mismo pueblito en el que ubico la obra, el padre ya está con otra familia y tiene otras tantas hijas. Estas dos adolescentes se verán socialmente presionadas y deberán casarse o vivir con alguien más. Ambas, al estar en desacuerdo, deciden dejarlo todo y huir del poblado. Hay otros personajes que representan pues, a la sociedad del pueblo que quieren impedir que ellas hagan esto, ¿no? Por respetar el status quo de esa sociedad. Ellas encuentran inspiración en una tierra roja, que es donde la madre, que años antes iba a llorar, sus lágrimas impregnaron el suelo y habla a través de de la tierra. La Voz de la Tierra Roja se vale de diferentes elementos de la farsa y la comedia e involucra a 5 artistas en escena. Ignacio Garibaldi López contendió por el premio con otros 44 trabajos de México y distintas partes del mundo. De acuerdo con el acta del jurado, su propuesta escénica genera reflexión en torno a las implicaciones que tiene el hecho de crecer como mujer en una sociedad machista. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Su obra trasciende su partida. Así fue recordada la poeta que podía decirlo todo. Con la lectura de su obra en voz de jóvenes, familiares y amigos, fue recordada la trayectoria de la poeta Antonia Robles durante el homenaje póstumo que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes. Desde muy joven, como sabemos, fue muy activa, destacó como poeta y compositora, una voz irrepetible realmente en las letras mexicanas. A lo largo de su trayectoria, Antonia Robles desarrolló la poesía amorosa, textos que dignificaban a las personas desfavorecidas o víctimas de la injusticia. Le cantaba a su gente en un diálogo inagotable para rescatar una infancia sepultada por manos groseras e insensibles. Sus composiciones han sido interpretadas por reconocidos cantantes del género regional mexicano en México y Estados Unidos. Con motivo del poemario para niños Un tren de 12 vagones, un hermoso libro, ganador del más reciente Premio Nacional de Poesía Infantil Becky Rubenstein, Antonia Robles Aragón mostró su preocupación por la condición de los pequeños en la actual pandemia. Dijo: han pasado desapercibidos, veo cómo sus rostros se han endurecido y nos ven de lejos como si hubiéramos dejado de amarlos o les hubiéramos prohibido amarnos. Una decena de títulos entre poesía y narrativa forman parte del legado de la escritora oaxaqueña. Al filo del azul, como ella lo menciona al principio, Al rubor de la flama, su libro favorito, Húmeda Luz, que es el que se encuentra de la editorial Fontamara, que se encuentra en algunas librerías importantes. Y por último, los siguientes libros inéditos, una antología que se llama Río de Luz y el libro completo de Un tren de 12 vagones, que va a tener mayor volumen. Fue querida por todos, reconocida por su trabajo, su compromiso y su gran generosidad.
Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora vamos a escarbar el pasado. Sí, porque sigue asomándose a la superficie. Continúa la supervisión de obras de reordenamiento del Centro de Transferencia Modal CETRAM de Indios Verdes, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó el hallazgo de un nuevo tramo de la vieja carretera panamericana, una ruta de intercambio comercial inaugurada por el gobierno cardenista en 1936. Los gobiernos de aquella época lo que buscaban era reactivar la economía y bueno, una de las soluciones fue la construcción de las carreteras. Esto permitió de alguna manera pues tener estos vínculos principalmente con Estados Unidos. La carretera panamericana, el tramo que va de México a Laredo, es la carretera número 1. Posteriormente se inaugurarían otras carreteras como la México-Acapulco o la que va hacia lo que es el sureste del país. El equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto ya había reportado en septiembre el descubrimiento de una sección de esta misma ruta en el lado oriente de la avenida Insurgentes Norte. Ahora, el cuerpo empedrado que se encontró tiene una longitud de por lo menos 40 metros por 4 metros de anchura. Se estima que se abandonó a finales de los años 70. Nosotros lo que estamos infiriendo con base a los estudios es que en un momento hacen lo que es la preparación del terreno para posteriormente colocar este recubrimiento de piedras basálticas angulares y sobre de él colocar una capa de grava y después de carpeta asfáltica para que de esta manera pudieran circular lo que son los vehículos. Gracias a las excavaciones en el paradero de Indios Verdes, también se encontró un canal que, según los estudios preliminares, se construyó en el periodo del virreinato. Todavía estamos investigando para tratar de determinar pues, a qué cronología corresponde, porque lo que serían las paredes del canal son casi rectas, a diferencia de las prehispánicas en las cuales tenemos una forma de U o de V. Está justo en lo que es la antigua salida de la letra D del metro. De acuerdo a los niveles, estamos encontrando que la parte más alta estaría hacia el norte y la más baja hacia el sur. Los estudios podrían llevar hasta un año, y estos podrían revelar más información sobre los primeros asentamientos en la ribera del lago o las diversas transformaciones que ha tenido el norte de nuestra ciudad. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El arte estrecha lazos entre naciones. Así lo podemos confirmar al visitar la embajada israelí. La banca es demócrata, permite la observación, la paciencia, la tolerancia y detona el diálogo. Esa es la idea con la que el artista plástico Noé Katz inauguró una como parte de las conmemoraciones entre dos países. Es la unión. Ahorita estamos festejando los 70 años de amistad, ¿no?, entre México y Israel, que son 70 años, pues la verdad, muy difíciles para los dos países, ¿no?, por los cambios que ha habido, los cambios estructurales de cada país, los cambios políticos, todo. Y la verdad, ahorita, por ejemplo, en la situación de unión, yo creo que debe de ser la cultura, el arte y el arte. La banca está emplazada frente a la Embajada de Israel. Fue inaugurada en una ceremonia presidida por el embajador de la nación hebrea en nuestro país. La banca está realizada en acero cortado con agua a presión y hermana elementos de las culturas de ambas naciones. El elemento clave, así muy importante, son las palomas, ¿no? Cómo nos están dando esta idea de pero a gritos, ¿ve? Están casi gritando, ¿no? Hay que unirnos, ¿no?, con esta tolerancia. Y también tiene una parte de historia. Y también la cabra es algo muy emblemático de Israel. Si tú vas a Jerusalén, en las montañas hay muchas cabritas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa les platicamos que, fiel a la tradición y como parte del plan de apoyo a Guerrero, la Secretaría de Cultura llevará a cabo la caravana cultural Navidad en las montañas. Previo a la misma, se está invitando al público a unirse al acopio de juguetes nuevos y que no usen baterías para regalar a niñas y niños del estado de Guerrero. En esta ocasión, los puntos de acopio están ubicados en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Puerta 1, el Museo Nacional de Culturas Populares y el edificio de Avenida de Paseo de la Reforma 175, todo esto en la Ciudad de México. Esto será de 10 a 18 horas hasta el 9 de diciembre. Así que bueno, pues hay que participar.
Vamos con esta invitación a una brevísima pausa. Regresamos. El minimalismo musical alemán se transforma en movimiento para deleite del público mexicano. Vamos a ver. Por primera vez en nuestro país, una obra de la reconocida coreógrafa alemana Sascha Waltz será interpretada por 12 bailarines mexicanos. La obra se llama INSI. Fue desarrollada por la coreógrafa durante la pandemia. El nombre de la pieza lleva el título de una pieza musical, digamos, de una composición que hizo Terry Riley en los principios de los 60s y de hecho es catalogada como la pionera en la música minimalista. La melodía consta de 53 frases musicales, cuya partitura permite desarrollar variaciones e improvisaciones. Y entonces Sascha Waltz toma estas reglas y las empieza a hacer ahora con el cuerpo. Los movimientos están aprendidos, como las notas. O sea, las notas no puedes inventar notas, están hechas, pero tú con eso vas jugando. Igual los movimientos están aprendidos ya, pero sobre eso vamos jugando y entonces el espectador y la pieza siempre vive en tiempo presente, es irrepetible, es fresca. Hay un gran reto para los bailarines, también los espectadores lo que ven, siempre ven una pieza distinta. Entonces es la fortaleza de esta obra. Con esta pieza se inaugura el proyecto titulado Tiempos de Vals. Tiempo de Vals es, digamos, 2 años de este proyecto que se busca expandir esta obra de más personas que la puedan interpretar, bailar y al final hacer una obra con más de 100, 150 intérpretes. Esta pieza está interpretada por la compañía Moves y tendrá funciones en el Teatro de las Artes del CENART del 8 al 11 de diciembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Les queremos hablar ahora sobre el nuevo y conmovedor documental producido por Deutsche Welle que narra 2 historias de vida con destinos muy diferentes durante el régimen nacionalista socialista, pero ambas unidas por la música clásica. Los protagonistas de la película son una chelista judía alemana, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, y un reconocido compositor y director de orquesta alemán, alabado por los altos mandos nazis. En Berlín contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos cuente más detalles sobre esta producción. Valentina, adelante. Es un gusto saludarlos con motivo del nuevo documental llamado La música en el Tercer Reich, el maestro y la chelista, producido por Deutsche Welle y dirigido por Christian Berger. Ya está disponible en español en el canal de YouTube de DW Documental. Realmente conmovedora, la película de 1:30 narra 2 historias de vida que transcurren de manera paralela, aunque con destinos muy diferentes, ambas unidas por el amor a la música clásica y su fidelidad al arte, más allá de la política. Una joven chelista judía alemana llamada Anita Lasker, que a los 18 años es deportada a Auschwitz y sobrevive gracias a su talento musical y a su violonchelo, al formar parte de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz-Birkenau de 1943 a 1944. Y por otra parte, el compositor y director de orquesta estrella alemán Wilhelm Furtwängler, considerado como uno de los más geniales del siglo XX. La controversia radica en que Furtwängler fue sin duda el director más importante que decidió quedarse en la Alemania nazi y termina cediendo a la manipulación de servir al aparato propagandístico nacionalsocialista con su música y su talento. La música es sin duda el eje central del documental y adquiere varios simbolismos. Por un lado, como medio de liberación y supervivencia, por el otro, como instrumento de propaganda. Hitler era consciente del poder de la música clásica y el régimen termina apropiándose de ella, tomando el control absoluto de la cultura al servicio del Estado nazi. Así, la Filarmónica de Berlín se convirtió en la orquesta del Reich estatal. La música era vista como el canal más efectivo de llevar las emociones a flor de piel para fortalecer el sentimiento nacionalista y elevar la moral de los soldados. La música clásica iba más allá
de las salas de conciertos para la élite política y también estaba presente en los campos de concentración más importantes que contaban con una orquesta informal compuesta por los propios prisioneros. La música debía agradar a los guardias de los campos, aunque también por medio de ella los presos podían escapar del infierno por unos minutos. El material fílmico histórico, restaurado y coloreado, especialmente para la película, hace tangible los recuerdos y da testimonio de un capítulo muy triste de la historia. Entre los entrevistados en el documental figuran los directores de orquesta Daniel Barenboim y Christian Thielemann, los hijos de Wilhelm Furtwängler, y por supuesto la violonchelista de 97 años, Anita Lasker-Wallfisch. Gracias por su atención y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado, DW. Gracias, Valentina, una historia fascinante. Y hoy nuestro recorrido por el mundo nos hace volver la mirada a Perú. El presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles por la policía de su país, tan solo 3 horas después de anunciar la disolución del Congreso y decretar un gobierno de excepción. Pero, ¿cómo fue que esto sucedió? Los eventos comenzaron a precipitarse esta mañana cuando Castillo dirigió un mensaje televisado a toda la nación peruana, en el que dijo que se convocaría elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que habría de elaborar una nueva Carta Magna en un plazo de 9 meses. Esto no fue otra cosa que un intento de último minuto por salvarse de la destitución, pues su anuncio tuvo lugar a pocas horas de que el Congreso peruano se reuniera para debatir su salida. Finalmente, sucedió lo que se veía venir tiempo atrás. En su tercer intento por sacar a Castillo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses, el Congreso declaró la vacancia del presidente por incapacidad moral, con 101 votos a favor de un total de 130 congresistas. Así también, decretó que la vicepresidenta Dina Boluarte ha de asumir a partir de esta noche la presidencia de la República del Perú. Cambiamos de tema. En la doble lectura visitamos el país que no puede alimentarse a sí mismo. Japón es una gran potencia. Es la tercera economía más grande del mundo y es líder en las industrias automotriz y electrónica. Pero aún con todo este poderío, la seguridad alimentaria de la Tierra del Sol naciente se tambalea. De acuerdo con un análisis de Financial Times, la nación nipona, clasificada como el segundo país más alto en el índice de desarrollo humano, importa casi 2/3 de lo que come, por lo que se ubica como el sistema de suministro de alimentos más vulnerable del mundo desarrollado. Funcionarios del gobierno han admitido que la seguridad alimentaria del país está en riesgo, lo que representa su declinación como superpoder económico y la decadencia de la normatividad del sistema económico mundial, el cual permitió a Japón prosperar. Los altos costos de la energía y el colapso sostenido del yen, junto al clima extremo, el cambio climático y los efectos del COVID, han dejado al descubierto la fragilidad de los sistemas que sostienen a la nación, lo que se evidenció aún más con la interrupción global de los flujos de productos alimenticios, energía y fertilizantes químicos. El problema es estructural, señala el análisis del Financial Times, y si las tensiones militares entre Taipei y Beijing se intensifican, las rutas marítimas, vitales para las importaciones de alimentos, se paralizarán. Es urgente una reforma agrícola, advierten especialistas, o de lo contrario, la sofisticada y famosa dieta japonesa regresará al arroz y a la papa, como en los años 40. Aunque los incrementos desorbitados en los costos de los alimentos aún no arruinan a los hogares japoneses, la tasa de autosuficiencia alimentaria es actualmente la más baja entre las economías más fuertes. La escena culinaria nipona, famosa por sus fideos, udon o ramen, depende casi por completo del mundo exterior. Y aunque Japón cuenta con una sofisticada red de casas comerciales y socios económicos, ante el aumento de precios ya no será un rival frente a los compradores más poderosos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
una recomendación que no pueden perderse. Hoy en Debate 22, Kimberly Armengol recibe a Pavel Granados, director de Canal Cultural de México, Canal 22, y a Guadalupe Ferrer, coordinadora de MX Nuestro Cine, para hablar de la propuesta y nueva programación de la señal 22.2, que se va a poner muy buena. No se pierdan este espacio al terminar Noticias 22. Y además, por cierto, que regresa Marquesina. Los domingos se va a programar dentro de esta señal. Ya les iremos dando los detalles, ya les vamos a recordar. Y vamos a una pausa. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Pintor autodidacta, grabador, dibujante, escultor e ilustrador. Polémico tanto por su obra como por sus excentricidades. Se dice que se tomaba a diario una fotografía para ver el pasar del tiempo y cómo envejecía. Es José Luis Cuevas y sí, también está en el acervo del Canal 22. Sus obras más importantes retratan dibujos de criaturas deformes, desfigurados o desproporcionados y la miseria en el mundo contemporáneo. Fue uno de los impulsores más fuertes de la generación de la ruptura en los 70, cuando los jóvenes conocieron el espíritu artístico y dejaron que su inspiración tomara la escultura, el grabado, la pintura, dibujo y letras como una visión unificada del nuevo arte. Yo en aquel tiempo la ataqué duramente en busca de nuevos caminos de libertad para el arte, porque sin libertad no se puede realizar un arte, ¿no? Y no la imposición que había que pertenecer al muralismo. Cuevas comenzó a mostrar su talento artístico desde inicios y asistió brevemente a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda en la Ciudad de México. Gracias a su hermano, quien era psiquiatra de la Castañeda, Cuevas logró acceder a este hospital para retratar los rostros de los pacientes, quienes con locura y dolor lo inspiraron para una etapa en la que Cuevas se transformó en un artista oscuro que algunos califican como grotesco. Yo iba a hacer mis prácticas de psicología al manicomio general y él iba a hacer sus dibujos sobre las ninfómanas y las agitadas del pabellón de la Castañeda. Cuevas representó a México en la Bienal de Venecia en 1982 y se creó un museo en un antiguo monasterio que se inauguró en 1992. El museo y el mismo Cuevas son polémicos, con la glorificación de la vida y la destreza sexual de Cuevas como tema principal de su museo. El artista empieza a ser un poco más conocido en México, definitivamente, y eso se debe a mí y debo decirlo. Se debe a ti. Definitivamente. A la promoción que tú has hecho. O sea, mis colegas pintores, los pintores de las generaciones recientes, deberían de estar eternamente agradecidos a mí. Ahora la actividad de pintor ya se ve como algo más sofisticado y es algo más aceptado. Hoy, sus obras se encuentran en las colecciones del Instituto de Arte de Chicago, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, entre otros. José Luis Cuevas falleció el 3 de julio de 2017 en la Ciudad de México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Aquí la oportunidad para echar un vistazo a los mejores portafolios del Festival Internacional de Fotografía de este año. Dos visiones diferentes que reflejan la vitalidad y variedad de intereses de los fotógrafos es parte de lo que podemos ver en la muestra de la selección de los mejores portafolios del Festival Internacional de Fotografía de México 2022. El primer portafolio es Tratados de Materiales Domésticos de José Luis Arroyo Robles. Lo que presenta es un registro fotográfico de la troje, construcción tradicional que ha sido desplazada por una propuesta más contemporánea, pero no por eso funcional. Y lo que hace él es documentar cómo esa construcción
ha sido trasladada en el mundo contemporáneo o permanece en sus entornos originarios, ¿no? Digamos, es también como una contestación a las dinámicas actuales de construcción social, ¿no? Que buscan más bien unificar y que rara vez consideran las necesidades de las personas que la habitan y que rara vez consideran el entorno en el que están, ¿no? Entonces, digamos que la apuesta es que estas construcciones tradicionales pues parten de las necesidades de quienes las van a habitar. Por último, Ficta Rec Ficta Venus de Maya Astrid Croiset juega con la realidad al utilizar diferentes técnicas y materiales. Es como una exploración de ella misma y su mirada, de encontrar una forma, otros mundos posibles dentro de nuestra realidad, es decir, como mirar de forma extrañada el entorno y descubrir otras realidades. Ella viene de un desarrollo profesional más en el ámbito comercial y publicitario y encontraba en esta posibilidad como distanciarse por completo de esa forma mucho más estructurada y planeada, ¿no? Esta es una forma más libre de salir a recorrer los entornos. La muestra se presenta hasta febrero del 2023 en Canon Academy en la Ciudad de México, localizada en la calle de Alejandro Dumas 311 Polanco. Noticias 22, Alberto Aranda. El regreso del ser humano a la Luna está cada vez más cerca. La cápsula espacial Orión continúa haciendo historia, luego de orbitar durante 6 días alrededor de la Luna y de romper el récord de distancia para una cápsula tripulable al aventurarse poco más de 432,000 kilómetros lejos de nuestro planeta. Orión logró sobrevolar a menos de 130 kilómetros de la superficie de la Luna, logrando el mayor acercamiento al satélite natural desde los tiempos del Apolo 17 hace ya medio siglo. Orión es de particular interés, pues es la primera misión del ambicioso programa Artemis de la NASA que buscará llevar al ser humano de nuevo a la Luna. En esta fase inicial, la cápsula no lleva pasajeros, pues su propósito es precisamente verificar que el vehículo sea seguro para que en el futuro pueda llevar tripulación. La misión Artemis II, a realizarse en 2024, será la que transporte astronautas al satélite, pero no aterrizará allí. Este honor estará reservado para la tripulación del Artemis III, que se posará por primera vez en el polo sur de la Luna. Oficialmente, esta misión histórica está planeada para el año 2025. Aquí literalmente se teje la cultura. Para César Marcelo Olivas, el bordado es una tradición que aprendió en su familia, más allá de prejuicios de género sobre el oficio. Su formación en artes lo llevó a combinar el bordado con el dibujo en el proyecto Entre Tejidos y a desarrollar el potencial del lienzo, la aguja y la hebra. Trabajo que fue reconocido con el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2021. Tiene dos lecturas. En el tejido a veces pensamos que el revés es esa parte que no se debe de ver y que debe estar en lo privado, escondido, oculto, ¿no? Un revés limpio. ¿Qué pasa si desvelamos lo que ocultamos, ¿no? Miedos, situaciones personales, ¿no? Biográficas que de alguna u otra manera nos marcaron para bien o para mal. Y de eso va el proyecto, ¿no? De entretejer estas dos partes, lo visible y lo invisible. Entre Tejidos consta de 15 piezas realizadas en tejido y dibujo con técnicas de patchwork y crochet para dar cuenta de la historia personal. La mayoría del proyecto se construye en aros de bordar, ese es el soporte, aproximadamente de 40 por 40 centímetros la mayoría de las piezas. Algunas de las piezas son piezas individuales, ¿no? Que tienen como una historia muy específica y otras con mismas a manera como de dípticos, porque también juego mucho con esta idea del amarre y de la conexión. Creo que el textil también tiene como esta cualidad y hay piezas que dialogan entre sí. Si lo vemos como una industria o la historia de las artes siempre ha privilegiado a ciertos grupos, ¿no?
De entrada, pues tenemos como este eurocentrismo de la fuerza cultural que tiene Occidente. Y eso de alguna otra manera dicta ciertas reglas, ¿no? Privilegia a ciertos grupos como, pues no sé, mayormente en la historia del arte lo hemos visto, ha privilegiado al hombre blanco y al hombre heterosexual. Con una licenciatura en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Marcelo Olivas ofrece talleres presenciales y en línea, donde también difunde sus creaciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Los hechos registrados en Aguascalientes el 8 de marzo de 2021 se consignan en Centinelas y Granaderos. El cine también es una herramienta que documenta y da testimonio de los cambios políticos y sociales. Eso es justamente lo que hace el documental Centinelas y Granaderos, un M8 diferente de la cineasta Isaura Salem Márquez. La película retrata la marcha del 8 de marzo de 2021. En cámara se ve cómo la policía reprime a las manifestantes. Desgraciadamente ocurrió lo que no tenía que pasar, que fue la represión, y yo no sabía qué hacer con el material. Duré como un año aproximadamente sin saber qué hacer con ese material y hasta hace poco pudimos editarlo. Se esperaba la participación de 6,000 mujeres y llegaron más de 10,000. Fue la primera marcha feminista multitudinaria realizada en Aguascalientes. La última proyección del corto se llevó a cabo en el Festival Internacional de Cine del Bajío. Me gusta mucho presumir esto porque pues Amat Escalante, el director de cine, lo reconoce como algo emocional y algo que logra visualizar justamente lo que significa y simboliza una marcha del Día de la Mujer, irónicamente hablando, ¿no? Su exhibición en Aguascalientes no ha sido fácil. Incluso en los lugares que tendrían que arropar trabajos como este, ha encontrado resistencia. Hacer de este uno de los estados más seguros del país. La idea original era estrenarlo en la Marcha del Día de la Mujer de 2022. Afirma la directora que le dijeron que su trabajo podría incentivar la violencia. Que la marcha de este año fue como organizada por ciertas chicas que hicieron como un tipo de pacto con gobierno para que no nos detuvieran, pero también para que no, ¿cómo decirlo? Pues sí, para que no hubiera problemas tampoco con gobierno, ¿no? Creo que era más como un convenio. Por ahora, la directora busca colocar Centinelas y Granaderos, un M8 diferente, en una plataforma digital. Noticias 22, Julio López. Tenemos una breve pausa. No se muevan de sus lugares, regresamos. A sus 94 años, la pregunta que planteó ya varios ayeres sigue en el aire. ¿Quién domina el mundo? Este día está cumpliendo años uno de los referentes intelectuales del siglo XX. Hablamos del lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky, quien a sus 94 años sigue irradiando luz con su mente lúcida y capacidad crítica sobre las sombras de desinformación, conspiranoia y emergencia climática que caracterizan los tiempos convulsos que vivimos. Entre la amplia gama de temas que han motivado sus reflexiones, estudios y acciones, Chomsky ha encontrado tiempo para repensar también el papel que deben jugar los intelectuales en las sociedades contemporáneas. Since intellectuals, by definition, are people with a certain amount of privilege, and privilege confers opportunity, which confers responsibility.
then comes the moral issue of what you do with your responsibility. You have a moral commitment to use the advantages that you have, which society has granted you, to be a constructive citizen of the world. Noam Chomsky es autor de más de 70 libros. En buena parte de ellos, la búsqueda de la justicia se manifiesta como uno de sus principales motores. Vamos a sumarnos a este viaje de reflexión en torno a las normas patriarcales, la tradición y la reivindicación. Con su primera novela publicada en 1992, Novia que te vea, la escritora mexicana de origen sefaradí, Rosa Nizan, alcanzó notoriedad entre los lectores mexicanos. Novia que te vea mereció una versión cinematográfica. Posteriormente, en 2006, publicó Isho que te nazca, novela en la que continúa la examinación y reflexión sobre la cuestión de ser mujer judía en medio de su cultura, enmarcada en el México del siglo XX, a través de su alter ego literario llamado Oshinika. Y eso me había pasado a mí. Que yo me perdí, me extravié, solo respondí a mi rol de madre. Y ahorita tengo bastantes conflictos con la maternidad en general, porque siento que somos demasiadas las mujeres que nos olvidamos de nosotros por ser madres, porque es muy exigente el sistema patriarcal. Es el mismo personaje, Oshinika, el que aparece en Me viene un modo de tristeza, novela que presenta como última parte de esta trilogía y en la que lleva a cabo un viaje de cuestionamiento de las normativas patriarcales, la tradición y la búsqueda de reivindicación de la mujer y la libertad, literatura y vida, que se mezclan en Rosa Nizan. Me han dolido. Vivir sola, mi abuelita me decía siempre que entraba a casa de mi abuelito, hijita, no hables, porque tu abuelito se enoja. Me lo dijo toda su vida. Y mi abuelito nunca dejó de enojarse. Y mi abuelita nunca habló. Yo tengo un alter ego que se llama como Blue Demon, Rose Demon. Y la valoro mucho a Rose Demon. Tengo un chorro de amigas que me hablan y me dicen, hola Rose Demon, ¿no? Yo soy también Rose Demon, ¿no? Una luchadora, pero solo quise ser luchadora para pegarle a mis hermanos. Esta trilogía de Rosa Nizan, compuesta por Novia que te vea, Isho que te nazca y Me viene un modo de tristeza, aparece bajo el sello Penguin Random House. Noticias 22, Víctor Gaspar. La memoria de Eugenio Toussaint vibra de nueva cuenta al recorrer la senda duatonal. Un homenaje gráfico para recordar a Eugenio Toussaint es lo que se presenta en la Fonoteca Nacional. Los 40 carteles fueron realizados por creadores de México, Cuba, Ecuador, Rusia y otros países a partir de su acercamiento con la música del jazzista. A mí me gusta verlo como esta parte sinestésica, o sea, como al escuchar la música, traducirla en imagen, ¿no? O sea, es básicamente con el sentido que nosotros le estamos dando, que es al momento de ver la gráfica, no solamente la estás viendo, sino que también la puedes escuchar. Y no solamente es escucharla, sino que es también entender el pensamiento de un autor tan importante como lo es Eugenio. La exposición Senda Duotonal, carteles inspirados en Eugenio Toussaint, es complementada con fotografías, partituras y diferentes objetos del músico. Lo hago y lo comparto con enorme gusto porque finalmente la intención es de presentar a Eugenio y seguir presentando la música de Eugenio y a este personaje en muchas de sus facetas, ¿no? Eugenio era un personaje así como el cartel de Senda Duotonal, con muchos ángulos y bueno, pues era una persona fantástica. Eugenio Toussaint dejó algunos textos que la familia analiza la posibilidad de publicar y junto con Urtext es posible que den a conocer algunas piezas que no han sido interpretadas y menos grabadas. Nos hemos dedicado
junto con Armando Contreras y con Gilda Castillo, a hacer el catálogo de la obra de concierto. Y en ese catálogo tenemos 70 obras, entre obras sinfónicas, conciertos, ballet, cuartetos, quintetos, mucha música de cámara. Afortunadamente ya tenemos todo eso catalogado. La producción de Eugenio en el ámbito del jazz es muy grande. De hecho, también tuvimos un apoyo del FONCA para hacer el catálogo del jazz, de las piezas de jazz. Eugenio hizo una primera edición de 50 composiciones de jazz. Entonces lo que hicimos, entrando a su estudio y revisando todos los materiales, nos encontramos que había muchas rolas que no estaban incluidas en ese primer volumen de composiciones de jazz. Lo que hicimos fue sacar un segundo volumen con 43. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Qué mejor manera de contar 30 años que con imágenes? Luna Córnea está cumpliendo 30 años de existencia y para celebrarlo se preparó una muestra en donde se da cuenta de su evolución. La idea original fue de Víctor Flores Olea, cuando era titular de Conaculta, finales de los años 80, y él se la planteó a Pablo Ortiz Monasterio, que fue el director fundador de la revista, y él desarrolló los prototipos y el primer número que fue presentado a principios del 93. El número es de invierno 1992. Fue presentado en marzo de 1993 y al mismo tiempo que se presentó la revista, se anunció la creación del Centro de la Imagen. Luna Córnea, 30 años, algunos pormenores, presenta los 37 números que se han editado y que han estado a cargo de Pablo Ortiz Monasterio, Patricia Gola, Alfonso Morales Carrillo y Alejandra Pérez Zamudio. El recorrido continúa con imágenes de Manuel Álvarez Bravo, John Adas Whipple, Graciela Iturbide, Bill Jacobson y los hermanos Mayo, entre otros. Claro, en 30 años se acumularon 10,000 páginas de revista, donde circularon más de 9,000 imágenes. Y entonces, pues claro, cómo hacer una exposición que diera cuenta de esa labor editorial así tan bestial y tan tremenda. Claramente el objeto, el motivo de la exposición es la revista, no la fotografía, no los usos de la fotografía, no la historia de la fotografía, no, sino la revista. El quehacer editorial y el acontecimiento editorial que significa una revista sobre fotografía que dura 30 años. La muestra termina con la serie de 24 imágenes que tomó Tony Kuhn durante el 68. En ellas vemos vehículos dañados por los enfrentamientos de la época, solo que nunca fueron dadas a conocer hasta ahora. Noticias 22, Alberto Aranda. Para despedirnos esta noche recordamos al gran y queridísimo Armando Manzanero, compositor, intérprete, productor, encargado de construir gran parte de ese imaginario sentimental musical de México y del mundo, Laura, porque su obra trasciende las fronteras. Efectivamente, él nació en Yucatán el 7 de diciembre de 1935, fue colaborador durante muchos años de un programa musical que trajo grandes estrellas de diferentes géneros, diferentes ritmos, música maestro, aquí en Canal 22. Se le extraña mucho. Se le extraña mucho, hace mucha falta, no solo en la pantalla, sino también en la creación, porque muchos de los éxitos que conocemos con cantantes populares, inclusive clásicos, son de la autoría del maestro Armando Manzanero, y precisamente de ese acervo, de esa memoria de Canal 22, rescatamos esta pieza con la que le rendimos esta noche un tributo y un cariño